Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del ministerio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó desde antes de los siglos, para nuestra gloria a través de nuestro apóstol, Victorio García Barbón. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Abogado. Y en una escritura dice 518, 519. Pero viendo la otra, la aproximación, veo que en el año 552, Zacarías capítulo 3. Saludamos a todos los hermanos que nos oyen en esta noche por el internet. Zacarías, viendo un texto que el apóstol dio en Barranquilla, me vine con ello, como te digo, a mí me gusta rumear, me gusta sacar, guardar el mensaje, venirlo, traerlo, rumear, escudriñar, estudiar, dedicarle tiempo a la palabra. Que la palabra, si a él le está revelando una cosa, a mí también tiene que revelarme la misma cosa, y un poquito tal vez más allá o menos. Entonces me puse a estudiar y en el año, vi en la primera escritura que en el año 519, pero cuando voy abajo leo 552, año 552 aproximadamente, antes de la venida de Jesús de Nazaret o de Cristo a la tierra. Dios le pone en la boca al profeta para que anuncie lo que iba a venir de ahí en adelante. Ahí en el versículo 9, observa lo que Dios puso en la boca del profeta. Profeta no es aquel que te habla en el oído. Profeta no es aquel que empieza a decirte por las dificultades o problemas que la persona esté viviendo. Porque si la persona esté viendo un tiempo difícil, ¿para qué profetizarle? ¿Ah? ¿Lo que hay que sacarlo de ahí o no? ¿Ah? Pero así dice el Señor, ¿no? Ya Dios dijo hace muchos años. Eso es una carreta. Porque así dijo el Señor, Sinda manda aquí, usa camay, bra, bra, bra. Es mentiras. El profeta de Dios te anticipa los tiempos. El profeta de Dios te muestra la evidencia bíblica. Y mira lo que Dios hace con el profeta Zacarías. Versículo 9. En el nombre de Jesucristo el Señor. Dice. 9. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, que era Cristo, hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Ah? He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor Dios de los ejércitos. ¿Y qué más? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Dice Dios por boca de su profeta. Y quitaré el pecado de la tierra. Y quitaré el pecado de la tierra. Cuando Juan vio a Jesús, lo que estaba hablando él era esto, de lo que había dicho el profeta Zacarías, o Dios por boca del profeta Zacarías. Porque Dios tenía que venir a gestar un cambio, a colocar algo estable. ¿Por qué la gente no aceptó a Jesucristo cuando Él vino, a Jesús de Nazaret, cuando Él estaba en la tierra? Porque cuando Juan lo vio, Juan lo primero que vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Cuando él dijo ello, entonces los religiosos dijeron así ellos: se nos acabó el negocio a nosotros aquí también. Porque como ellos estaban en lo viejo, donde vendían el chivo para presentar el holocausto, entonces ese jueguito ya él venía prácticamente a borrarlo, a quitarlo, porque iba a quedar algo estable. Por eso fue que cuando Jesús llegó al templo y sacó a todos los cambistas, porque todo eso era un comercio, un negocio, una partida de ladrones, de mentirosos, de engañadores. Escúchame, cuando el profeta Zacarías estaba diciendo eso, o sea, toda la gente que en el tiempo de Jesús estaba aferrado a la ley, comenzó a meditar, a pensar: ¿ahora qué vamos a hacer? Se nos va a acabar el negocio. A este hombre hay que matarlo, hay que perseguirlo hasta acabarlo, porque este no nos va a dañar a nosotros el negocio que tenemos. Trayendo eso, ese pensamiento al día de hoy, por eso es que los religiosos, el sistema religioso, no acepta la gracia, porque en la gracia ya no hay nada que hacer. Ya Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Ya en Él estamos ¿qué? Completos. Entonces observa, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y Él dijo: consumado es. Consumado es. Ahí acabó Él con el pecado. Ahí acabó Él con el pecado. Lo más hermoso de esto es de que el profeta Isaías ya sin él haber estado ahí en tierra, ya el hombre estaba tirando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Que una joven de tantos años, 14 o 15 años, va a tener al Salvador del mundo, el cual quitará el pecado de toda la tierra. Entonces ahora ya en la consumación de los siglos, porque ya no hay más dispensación, ya no hay más dispensación, ya no hay más dispensación. Es cuando Jesús dijo consumado es, finalizó con la era del pecado. Terminó, lo quitó. Jeremías dice, vamos a ir un momentico ahí a Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, el libro de Jeremías, versículo 34 dice: el 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley y en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo la primera carta de Juan? Si ya vosotros tenéis la unción a medida en que tú le vas dando crédito a ella, a la vida en el Espíritu, ella misma te va enseñando todas las cosas que tú necesitas saber. Desafortunadamente la gente es como inmadura. La gente como que vive parece que tuviera 3 o 4 vidas. Parece que la gente estuviera en los aires, tuviera la mente en el aire, pensando quién sabe qué. La gente piensa que uno puede jugar al gato y al ratón, no sabiendo que Dios lo que haya predestinado es para su pueblo.
Por eso Él dice que si Él nos trasladó en lugares de ignorancia, de tinieblas, al reino de su amado Hijo, ¿por qué no podemos operar nosotros como reyes? Si estamos dentro de un reino, ya el reino es inconmovible. Dice Hebreos 11:28. A nosotros nos dieron un reino inconmovible. Y en el reino es donde están todas las cosas. Entonces yo me tengo que preocupar para vivir no desordenadamente, sino como rey, como Dios me ve. Eso es lo que yo tengo que preocuparme, por crecer. Porque el rey ordena, el rey no mendiga. Ejercer mi sacerdocio, mi homología, estar ahí confesando, declarando lo que yo he creído, lo que yo he recibido. Dice Dios bien claro. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conocí al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ¿qué? De su pecado. Entonces la gente me dice: ¿por qué entonces los que han entrado a la gracia, por qué viven tan mal? ¿Cuál es la razón? Porque nunca han sido sinceros. Y los pocos que hemos sido sinceros, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? ¿Ah? Porque nos están perfeccionando para algo grande. Dios no nos va a entregar a nosotros una nación cuando no tenemos la capacidad de manejar 4 o 5 pelagatos que hay dentro de la iglesia. ¿Ah? Si los 4 pelagatos están ahí, solamente uno está durmiendo, el otro viene cuando quiere, el otro cuando le provoca. Y si no se capacita el hermano a ser una persona verdaderamente activa, pues se enferma también la cabeza. Porque si la cabeza pone la mirada en los 4 pelagatos, cada rato hay que llevarlo al hospital para que le estén bombeando oxígeno. Porque le cayó la depresión, porque entró en angustia, porque no hay esto, porque no hay aquí. Pero si los 4 pelagatos, el que tiene la capacidad de capacitar a los 4 pelagatos, los tiene, oye, activos, solícitos, llenándolos del conocimiento, no mirando por qué es que solamente esto, sino preocupándose él. Porque con esos 4 pelagatos él va alcanzando ¿qué? Carácter, personalidad, seriedad, determinación, capacidad de discernir, señorío, va desarrollando su sacerdocio. La posición de nosotros es el sacerdocio. Nuestra posesión es el reinado. Cuando ya tengamos todo, que tenemos la capacidad de dividir. Entonces dice bien claro ahí: para que nadie ya enseñe al prójimo, que es la preocupación del apóstol Victorio y de los que estamos predicando el Evangelio de la Gracia. Levantar la vida del Espíritu Santo, el hombre interior, en cada persona. Que cuando se presente cualquier cosa, la persona, oye, pueden estar tirando monedas de oro, de plata, estén repartiendo, venga Mandrake, venga Sansón, venga Superman, venga el Chavo, venga el quien se sea, venga Osama o ese, ¿cómo se llama? El de los Estados Unidos, Obama, porque ya Osama lo mataron, ¿no? Venga King Kong, venga lo que se presente. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es crecer en el conocimiento de la palabra. Crecer en el hombre interior, porque a mí me fue preparado o predestinado un reino para ser rey. Ejercitar mi sacerdocio. Cuando uno ve a una persona de esa, wow, que la persona persiste en crecer, que es fiel, que no lo encanta nada, porque el encantador se llama Jesucristo. Cuando la persona está impregnada de eso, vaya caballero, uno puede decir: con este voy a caminar, a este le voy a ayudar, a este le voy a sacar adelante, que este aprenda lo que yo he aprendido, que para que cuando él vea, eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo.
Cuando Pablo vio que Juan, ni Marcos, ni los otros le iban a formar dolor de cabeza, se fue a Timoteo y dijo, no, esta gente no funciona, me voy. Le dijo a Timoteo, bien claro le dijo, prepárate y cuídate de ti mismo porque el problema no va a ser la gente sino uno mismo. Van a venir tiempos donde van a haber hombres vanagloriosos, hombres soberbios, engañadores, van a vivir de apariencia, aparentando ser estos, traidores, impetuosos, calumniadores, mentirosos, hipócritas, falsos. De ellos, cuídate. Que el gran anhelo de uno es ver esta ciudad tan pequeña con 200 y pico de mil de personas invadida de esta palabra. Entonces dice bien claro ahí que si yo crezco en el conocimiento, en la unción, en la vida en el Espíritu, la misma unción me va enseñando a ser hombre fiel, mujer fiel, a tener la capacidad. El pecado fue quitado. Dios no se acuerda ya de tu pecado porque tú no pecaste. El que nos encerró Dios en Adán fue, a todos nos encerró Dios en Adán. El que pecó fue Adán. Desobedeció. Cometió transgresión. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hoy en día? Ya Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. El problema es de la gente. Que la gente aprendió de lo que vio, de lo que oyó, de eso almacenó, guardó y ahí se quedó. Porque dice la Escritura que cuando el Señor empezó a profetizar, Israel rechazó la salvación por fe. La salvación por fe. Por la fe puesta en Jesucristo. Por eso Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, (10:4) dice la palabra de la siguiente manera: porque el fin de la ley, de las ceremonias, ¿es quién? Cristo es la unción. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí en Jeremías? Que si yo me preocupo por hacer crecer la vida en el Espíritu, en el futuro, cuando Él escribió allá, cuando Él habló allá en Jeremías, yo me preocupo, yo no necesito que nadie me enseñe qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando yo crezco, hago crecer al hombre interior, seré una persona honesta, fiel hasta lo último. No seré un relajoso, ni tampoco un relandario por ahí. Seré una persona, tanto hombre como mujer, seria, porque sé para dónde voy. Sé qué es lo que Dios quiere de mí. Sé qué es lo que Dios predestinó para mí. Cuando uno no tiene la capacidad de discernir o alcanzar, hacer crecer el hombre interior, se vuelve un relajoso. Vean el sistema religioso, que la gente empieza en enero y en noviembre ya comienzan a dejar de estar en las iglesias. Porque la trae la fiesta, la música, todo, y eso permanece así siempre. Siempre es así. Pero el hombre o la mujer que ha crecido en la vida en el Espíritu es estable, de un solo lomo. Así no venga el resto, llega ella. Y con ella, la cabeza de la iglesia que está también lleno de la unción, entonces se goza, se deleita. Y eso es lo que está diciéndole ahí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
¿Cuál es la justicia de Dios? Si Dios a nosotros nos ve perfectos, completos, ¿cómo tengo yo que ver a la gente? ¿Ah? Sin pecado. Que el borracho que está, oye, que el cigarro que mire aquí, que, oye, ¿cómo te ve Dios a ti? Perfecto. Completo. Porque ya no andamos por vista, sino por que nos dignamos a crecer, a hacer crecer la semilla que ya está en nosotros para poder desarrollar la fe. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Aló? Y eso es lo que él dice ahí. Su muerte le puso fin al pecado. Su muerte le puso fin al pecado. Y sorpréndete, ¿qué es el pecado? La ley de las ceremonias. ¿Ah? Por eso en Gálatas dice bien claro que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque él concluyó con la muerte de Jesús todas esas ordenanzas. Eso era en el tiempo pasado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Reposar, confiar, declarar, crecer, entender verdaderamente lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros. Por eso yo me alegré en Barranquilla. Por eso me alegré en Barranquilla. Y como yo siempre he sido así, reservado, no tontos, sino reservado, así calmadito. Porque me gusta observar primero antes de que mi corazón me vaya a traicionar, me vaya a emocionar y después me deje caer. No, tengo que observar. Pero para la gloria del Señor, vi gente bien sincera, bien honesta. Que si el pastor Dios lo capacita, le da el conocimiento pleno, ahí tiene herramienta para poder bombardear a Barranquilla. Ahí tiene herramienta para que él se pueda deleitar y gozar y darle gracias a Dios por haberlo predestinado para este evangelio tan hermoso y tan poderoso. Amén. Ahí tiene. Como yo también tengo aquí gente que paulatinamente viene, pero lo voy conociendo. Cuando la gente comienza a fallar, él va a venir haciendo así. A un ladito. A un ladito. Dice, porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Ahí en Romanos 4, 3 dice que el pueblo antiguo, observa, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de ¿quién? De Dios, sino que quisieron por medio de los sacrificios, oído, tratar de santificar a cada persona. Y Dios les dijo, no, tranquilo, yo ya los santifiqué, los veo pueblo santo, nación pura, los veo poderosos, los veo reyes, sacerdotes para la gloria del Dios y Padre. Los veo perfectos, completos. Ella es la niña de mis ojos, ella es la paloma blanca. Ella es la que en la madrugada me llama y yo soy su esposo. Ellos son los dos campamentos. Ella es la lluvia temprana y la lluvia tardía. En ella yo me deleito. Ella es la niña de mis ojos. La iglesia que está ahora en Cristo. Y eso es lo que vale la pena. Ya el pecado fue quitado. Dice bien claro. Entonces la justicia que ellos quisieron constituir fue, si usted no hace esto, usted no es salvo. No, ya nosotros somos salvos. Cuando usted y yo nacimos, ya Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario. Ya Jesús se había llevado el pecado suyo y el pecado mío. Ya éramos salvos eternamente y para siempre. La salvación no se cuestiona. Ahora lo que hay que salvar y transformar es ¿qué? Nuestra forma, la manera de vivir, la mala manera de vivir. La mente, transformar la mente, sacar toda la basura que hemos aprendido del sistema.
Entre ellos está la malicia, la mentira, el engaño, la apariencia, la falsedad, la hipocresía. Romanos 5. Capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por él el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿no se inculpa? Tú no estás en la ley, tú estás en la gracia. Entonces por eso ya tú no tienes pecado, ya no tienes que ir a decir a ella al Señor, perdóname, ya Él te perdonó una vez, eternamente y para siempre. Ya que tú tienes que ir a tirarte rodillas, a llorar, a amargarte la vida, Él ya te ve sin pecado. Tú no estás en la ley, tú estás en el evangelio del Cristo resucitado. ¿Aló? Ya alguien pagó el precio por ti. Ya te quitaron todo lo que te tenía prácticamente, te tenía arruinado en la vida espiritual. Lo quitaron. Con el cuerpo de Él te hicieron ¿qué? Perfectos. Pero donde no hay ley, no se inculpa de ¿qué? De pecado. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿cómo? Justos. Nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La gente malinterpreta que al denominarnos el justo o al vernos el justo, entonces ahora todo el mundo sale a correr a darle una remesita a alguien y esto. Bueno, no es malo darle de comer de vez en cuando a alguien ahí que venga a pedirle. Pero esa no es justicia. La justicia de Dios es que yo te vea bendecido, que yo te vea reinando en vida, que yo te vea cubierto, bañado en la sangre del Cordero, perfecto eternamente y para siempre. ¿Verdad? Esa es la justicia de Dios. Que yo te vea sin odio, sin rechazo, que yo te vea verdaderamente que Él encontró en la profundidad del mar, en medio de las multitudes, y te pueda presentar y decirle, esa es la bendecida, que está bendecido completo reinando en vida. Que yo te vea también sin pecado y que tú aprendas a ver a la gente sin pecado. Que tú veas a tu familia, no importa que Pepe llegue borracho, tú no le digas, desgraciado porque no es borracho y se muere por allá. No, tú ves lo perfecto. Porque lo que Él adquirió, solo adquirió fuera en la tierra. Base al conocimiento humano. Entonces entró en esa debilidad. Pero déjalo, porque tú no sabes si de pronto Él entra primero. Que es que mi papá que es gruñón, que está, oye, velo, perfecto. Porque Él te cargó en los lomos. Dios te preservó ahí. Que mi mamá que sigue, oye, ella es la vasija, el vaso que Dios usó para que tú y yo fuéramos una realidad. Dios nos entretejió en ese vientre. Nos colocó todo perfecto. Fenómeno fuera que hubiéramos salido con 4 orejas o con 2 bocas, una boca atrás y otra adelante. Si con una boca no paramos, ¿cómo sería con 2? ¿Ah? Dice, porque así, oído, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Desobedeció Adán o no desobedeció? Se volvió transgresor. Desobedeció. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios aquí en Tuluá. Nuevamente diga, yo soy la justicia de Dios aquí en Tuluá. Damos un aplauso al Señor ahí.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, el sacrificio de Jesús en la cruz nos colocó también en la posición de muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Romanos 6:2 dice el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Cuándo morimos nosotros al pecado? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo él? Consumado es. Entonces ahí con esa sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos eternamente y para siempre. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? Y si el pecado quisiera venir a nosotros, a acecharnos, a cogernos, oye, no resiste. ¿Por qué? Porque el que venció al que tenía el imperio de la muerte, que era al aparecido, ahora mora en nosotros. Él es la unción y la unción destruye todo yugo y levanta toda opresión, toda carga. Aunque él quisiera venir, no puede. No puede. No puede. Porque ya la unción de nosotros no es la unción que nos impuso el pastor, las manos o el aceite. Ya tenemos el verdadero machaga. Ya nosotros nos trasquilaron. Porque llegamos con esa ¿te acuerdas del tiempo del afro? ¿Te acuerdas de la época del afro? Sí, yo usé el afro en ese tiempo. Usé el afro. Así llegamos nosotros, con una lana llena, revolcada del sistema. Ya esa lana estaba, estaba pudriéndose, estaba mona, llena de cigarros, de colillas de cigarro, de madera, de tapas de alcohol, de cantidad de cosas que traíamos ahí. Entonces llegamos al rebaño, no al redil, porque en el redil lo cargan a uno. Hay que hacer, y lo ponen a trabajar para poderle trasquilar, echar la unción y poderle decir, usted tiene que hacer esto, hacer aquí, hacer allá. Pero en el rebaño solamente hay un pastor y él es el que tiene la capacidad, la orden de parte de Dios de apacentarte. Decirle, trae los ojos vidriosos. Como oveja llegaste. Entonces Dios nos da la capacidad a nosotros de sentarnos y mirarte. Y tú comenzaste a hablar, es que nadie me quiere, es que todos me aborrecen, que me rechazan por lo que digo, que mire, perdí aquí, perdí allá, perdí esto, perdí lo otro. Y dejamos que te vas desocupando, vas hablando, vas desahogándote paulatinamente. Después te pasamos la mano por encima para tratar de calmarte, apacentarte suavemente y después decirte, bueno, ahora vamos a trasquilarte, a quitarte toda esa melena vieja que trae. Resabios, mentiras, soberbias, engaños, de toda hipocresía, falsedad, todo ello. Entonces empezamos con la palabra, porque la palabra es el cuchillo de Dios, el listomo. Y empezamos a rasparte, a quitarte toda esa lana vieja. Toda esa lana vieja. Y ya cuando está el cuero pelado, lo primero que echamos es el machaca de Dios, la unción de Dios, para que la lana que vaya a ir saliendo de la oveja, la mosca que viene y pone ahí su excremento, no vaya a pudrir la lana, sino que resbalga. No vaya a producir el gusano, ni cualquier cosa empiece a atraer y a encantar a la persona, sino que todo resbalga. Todo va a ir resbalando paulatinamente. Que me dijeron, no importa. Que me contaron, no importa. Que dijeron que el pastor era esto, esto y esto. A mí, ¿qué me importa? A mí él no me ha hecho daño.
Lo mismo me pasó a mí cuando empecé a ser trasquilado, que todos los pastores o los que estaban ahí alrededor del apóstol comenzaron a hablar mal del apóstol. Y yo decía, no es así porque yo lo conozco. No es así. No es así, no es así. Es mentiras. Él a mí no me ha hecho daño, lo único que ha hecho es bendecirme por la palabra. Por eso es que yo le doy gracias a Dios, porque ese hombre, como dijo el ciego allá, yo habiendo sido ciego, ahora veo. Y si ese hombre es pecador, a mí qué me importa. ¿Ah? Lo único que sé es que me abrió los ojos. También lo mismo podía yo decir. Y es lo mismo cuando uno va alcanzando la solidez en la vida en el Espíritu. Todo le resbale. Todo, nada le afecte. Porque lo que uno reciba le afecta, le baja la unción, lo va retrasando, lo va sacando del propósito de Dios. Cuando Dios está esperando que su producto, que su hijo, que su oveja, oído, dé respuesta a lo que ha recibido. Dé respuesta, muestre con el tiempo que no ha sido en vano la edificación de ella, que se ha metido en el rebaño y que Dios ha constituido un pastor para poder cimentar a la persona, para poderlo llevar al éxito, a depender solamente de Dios y no de los sistemas. ¿Aló? Entonces dice bien claro ahí en Romanos, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ah? ¿Murió o no murió? ¿Murió? Murió. Y ahí hemos muerto nosotros también al pecado. ¿Cómo nos ven ahora? Piedras vivas. Así como Él es, somos nosotros aquí en la tierra. Reyes, sacerdotes, con la capacidad de almacenar la palabra para poderla confesar. ¿Aló? ¿Dice o no dice? Claro, porque Él con una ofrenda nos ha hecho perfectos, sin mancha, perfectos para siempre, y canos, con la capacidad de entender para poder enseñar. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que había estado oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestras bendiciones. Perfectos. ¿Cómo tú tienes que verte en el espejo? Soy la niña de Él, la niña de sus ojos. Soy perfecto, soy su templo, soy su heredad. Soy baluarte de la verdad. Soy ministro competente de un nuevo pacto. Ya no soy niño, dejé lo que era de niño. Ahora soy un hombre, una mujer madura. Y madura no quiere decir que tenga 70, 80 años, sino que tenga ya carácter aprobado, que sea sincero, o sincera, que sea honesta. De una sola palabra, de un solo lomo. 14:20 dice en Primera de Corintios.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar cuando vayas a determinar algo. Rompecabezas. Cuando tú vas a pensar de alguien, ve lo perfecto, como Dios te ve a ti. No hablando. Que te prestes tu oído para hablar de otro. Ay, que sí. Ay, ¿cómo así? ¿Quién dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ay, qué cosa. Oye. Ya el hombre o la mujer de Dios tiene que tener el carácter, templanza. A mí no me interesa absolutamente nada de la persona que usted está hablando. A mí no me ha hecho daño y yo lo veo perfecto para que usted pueda taparle a la otra persona la boca. Cuando usted presta atención y después trae eso, es porque a usted le gustó, porque no tiene seguridad. Cuando uno tiene la convicción, la seguridad, no me importa. El día que él me cometa a mí, hasta ahí yo llego con la persona. Aunque lo vea parado ahí, no lo veo. Porque no me conviene. No me conviene. Si no me ha hecho daño, yo porque tengo que prestar atención a esto. Porque quien busca minarte la mente nuevamente es la persona que está en el mundo, que es el diabolos. Que le gusta criticar, juzgar, señalar. Es el mismo diabolos. Filipenses 4:13 dice. Efesios 4:13, perdón. Efesios 4:13. Vamos a ir terminando ya. 4:13. Dice, este es el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o a una mujer perfecta. ¿A la medida de qué? De la estatura de la plenitud de la unción. Cuando ya tú tengas la unción levantada, vengas el mundo entero, tú tienes que estar seguro, convencido, que lo que Él juró y prometió dártelo, te lo da. Te quitó el pecado. ¿Para qué te limpió? Con el propósito de ¿qué? De hacerte sacerdote y rey. Vos y yo somos el propósito de Dios en la tierra. ¿Ah? ¿O no? Somos el propósito de Dios en la tierra. Y eso es lo que Él dice bien claro ahí. Bien claro. Bien claro. En Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que podamos todos llegar a esa estatura donde no estamos preocupados por lo terrenal, sino por lo espiritual. Para uno crecer en la fe tiene que hacer crecer al hombre interior. La semilla que está ya metida en uno. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o a una mujer perfecta. ¿A la medida de quién? De la estatura, de la plenitud de la unción. Estar ahí, de Cristo. Altura. Filipenses 3:15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo ha revelado ¿quién? Nos lo revelará Dios. Si otra cosa sentís, Dios tiene que mostrártelo. ¿Por qué? Porque has llegado a la estatura, a la medida perfecta, donde ya tú no tienes que estar lloriqueando ni estar preguntando, sino que el que está en ti ya levantado te enseña verdaderamente qué es lo que tú necesitas. Eso es lo que dice ahí. Colosenses 1:28. No me puedo quedar ahí. Si ese que está metido ha crecido, esta es la actitud del hombre o la mujer de Dios.
a quien anunciamos amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos, ¿qué? Perfectos ¿en quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Esa es la tarea mía, de abrir los ojos del entendimiento de la persona, irlos perfeccionando, mostrándole que ninguna obra del sistema religioso puede hacer perfecto a nadie. Esa es la tarea mía, utilizar el cuchillo, el listomos, la palabra, para circuncidar a cada persona. Cada día verlo perfecto, fiel, sincero, honesto. Esa es la tarea mía, como pastor constituido por Dios. Constituido por Dios. 4:12 dice, ahí en Colosenses, 4:12. Dice, Colosenses 4:12, los saluda ¿quién? Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis ¿qué? Eso es. Y una persona firme no la mueve nadie. Cuando una persona se deja mover, wow, perdió, uno dice, perdí el tiempo ahí. Y eso invade al corazón del pastor. Eso le trae tristeza, porque confía en la persona. Pero si la persona comienza a funcionar como los del sistema, llegó diciembre con sus parrandas, en enero voy a la iglesia. ¿Dónde está Pepita? Bailando ruco. ¿Cómo es que la Navidad? ¿Cómo es que es? La música de Navidad. Si tuviera, del arruinado. Si tuviera paila le daba huevos, pero es que no tengo absolutamente nada. Así empieza y la gente, ya está ruquita bailando. ¡Epa! La parranda de Navidad, todo eso. Que viva la niña Luz. Usted puede hacerlo, tranquilo, nadie lo va a condenar, nadie lo va a señalar, pero el crecimiento es lo más importante, porque el crecimiento de la unción más adelante te hará entender que eso no es dañino, que eso no te perjudica, pero las malas compañías sí te pueden perjudicar, quitarte verdaderamente lo que Dios quiere hacer en ti. Aquí no nos estamos jugando nada en absoluto, sino el gran tesoro en el reino. Y para ello uno tiene que tener la capacidad de discernir. Primero está Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, siempre Dios. Porque ese es el gran mandamiento. ¿Verdad que sí? Dice, para ir terminando, Hebreos capítulo 5. Versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿quién? Del bien y del mal. ¿Viste lo que te está diciendo? Madurez. La madurez cristiana implica, primero, que tenemos que conocer y darle tiempo al Señor. Tiempo, dedicarle tiempo. Versículo 12 dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, una persona que lleve tantos años y años conociendo la palabra, y con el tiempo uno ve
que la persona no produce ni para ella misma. ¿Ah? Se frustra la mente de cualquier persona, porque uno capacita para que la persona produzca frutos para Dios y no para el hombre. Dice, ¿cuáles son los frutos de Dios? Gálatas 5 lo dice, del 21 al 22, dice bien claro, que el fruto de Dios es ¿qué? Amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre todas estas cosas, ahí está. Fruto de la carne, ¿cuál es? Borracheras, orgías y una cantidad de cosas. Puede ser que venga el presidente, venga el rey de cualquier nación. Oye, primero está el Señor, porque esa es la criatura. Y yo por estar encantado preparándole pavo a la familia, todo eso, dejo de perder una reunión, dejo de crecer. ¿Quién te va a colocar la segunda pieza y tú la perdiste? Si la segunda pieza es la que te va a ayudar un poquito a ser más sólido cada momento. Esto no es cuestión de que yo, como no hay pecado, tranquilo, ya lo quitaron, no funciona, no. Te estoy contando de lo de Jorge. Un hombre de 45 años, tener la edad casi de 70 años, consumido, flaco, seco, con la mirada ida, de saber que pudo estar ahí, esperando, creciendo, reposando, confiando en el Señor, y Dios lo iba a llevar a algo más grande, pero lo despreció. Así es la persona, que se va dejando paulatinamente encantar por las cosas del sistema de la tierra, una cosa, otra, un día viene, otro día no viene. Esa persona no es chicha ni es limonada. Segundo, crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Tercero, debe alcanzar que una experiencia en el uso de la palabra para poder discernir entre el bien y el mal. Versículo 13 dice, a todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Inexperto de qué? En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, templanza, carácter, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los que han alcanzado estabilidad. Con ellos es que se puede sentar uno y compartir. Gente que tenga la capacidad de decir, hombre, si este es mi rebaño, ¿cómo no lo voy a cuidar? Si este es el pastor que Dios colocó para abrirme los ojos del entendimiento, oye, ¿cómo yo lo voy a defraudar? ¿Tú crees que al decir yo, bueno, llamo al apóstol y le digo, no más apóstol, tranquilo, hasta aquí? ¿Qué tú crees qué le causo yo? Aunque de pronto él diga, no, pero en el interior de él, ¿cómo es posible que Denis, ¿para dónde se fue? ¿A buscar qué en otra parte? ¿Ah? Pero cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo coloca a uno en lo mucho. Nunca le he dicho yo, ayúdeme para esto, apóstol, jamás. Porque el Dios que lo ha capacitado a él, el Dios que lo ha prosperado a él, también tiene que capacitarme a mí, también tiene que prosperarme a mí. Si él me halla fiel, al lado de este hombre, ¿cómo no le voy a ser fiel a Dios? ¿Ah? Si yo consiento que me miren a mí los oídos, que es que este hombre, oye, ¿qué dice Dios de mí?
Si Él permitió que le minaran a través de este hombre que lo ha pastoreado, le ha ayudado, ha conversado, le ha dado la palabra, ¿qué podré yo esperar de Denis? Ah, es que Dios no actúa así, que Dios que tal cosa, que tal otra, que al cabo, regreso atrás. No. Esto me ha costado a mí durar 20 años. En este ministerio me ha costado. He tenido que pagar un precio grandísimo. Primero que me eché todo el sistema religioso encima. Porque ellos sabían que con esta palabra, en el futuro, en la madurez, en la templanza, en el señorío, como a mí nunca me ven quejándome. Jamás me ven triste ni aburrido en la calle. Oído, sabían que con el tiempo el negocio de ellos, la manipulación, los brincos, la traída de cantantes, la mentira, eche la moneda aquí, que la fuente le dirá a usted cuánto va a recibir más adelante, se les iba a acabar. Entonces, por eso es que nunca me han aceptado en esta ciudad. Y seguiré hasta que Dios ponga lo predestinado alrededor mío. Y yo pueda decir, Padre, gracias, de una manera bien especial. ¿Verdad que sí? Porque si Él me dijo que yo me iba a extender a mano derecha y a mano izquierda, ¿quién lo quita? Nadie. ¿Qué estoy haciendo? Fortalecer las estacas para poder extender mi cortina a mano derecha y a mano izquierda. Entonces Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos eternamente y para siempre. La maldad que tú ves hoy en día, la maldad que tú ves, el producto de esa maldad es consecuencia de los deseos engañosos. El deseo engañoso traicionó a la persona. Le dijo, esto es bueno cuando era malo. Y ese es el producto de lo que tú estás viendo continuamente. Y eso es lo que ha querido hacer la carne con nosotros. Si tú no tienes templanza contra tu carne, siempre vas a estar humillado, triste, aburrido, te vas a sentir sola por cualquier lugar. Que el deseo engañoso lo que busca es humillarte a ti. La carne lo que busca es humillar al hombre interior que está dentro de ti. Hacerte sentir mal. Romanos capítulo 1, hoy terminando. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, nos explica a nosotros el Evangelio verdaderamente de la gracia. Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, 1, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué? Por su fe vivirá. La cuestión que ore por mí, pastor, no. Usted, si desarrolla su fe, Dios va a mano derecha suya, a su diestra. Ya con esto, con la explicación de todo esto, con esta información, ya tú tienes poder para contrarrestar toda la mentira de tu mente y de tu carne y de lo que te diga la gente afuera. Que cuando te llegue una enfermedad, tú lo primero que bajes, estoy sumergido en la sangre, no te recibo en mi cuerpo. Porque en la cruz del Calvario alguien depositó su cuerpo y me hizo solamente con esa ofrenda libre eternamente y para siempre. La palabra dice, mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él. Y por la llaga de él yo soy curado. Yo no te recibo cáncer en mi cuerpo. Yo no te recibo dolor de cabeza en mi cuerpo.
Yo no te recibo malestar en mi cuerpo, porque todo fue llevado a la cruz del Calvario y Él con ese cuerpo, con esa sola ofrenda, me hizo perfecto eternamente y para siempre. Si alguien va a llegar a decirte, la situación, mire el temor, están matando gente, tú estás guardado en el hueco en la mano del hueco del Señor, protegido en Dios. Que la situación, que mire la dificultad, que la pobreza que viene, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Mi Dios, el Dios que me salvó de la condenación, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a las eternas riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que mire que están matando mucha gente. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo moro bajo la sombra del Omnipotente, dice la Biblia, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Verdad que sí? Por cuanto yo he puesto mi amor sobre Él, Él envió ángeles a que acampen alrededor mío para que mi pie no resbalga ni caiga. Él fue el que me hizo subir de la tierra a las alturas. Y Él mismo dice que Dios me ha puesto por cabeza y no por cola. Libres de toda condenación, libres de toda maldición, libres de toda ruina, libres de todo temor, libres de todo prejuicio. En Él y por Él y para Él vivimos. Sin Él nada somos aquí en la tierra. Amén. Entonces el pecado fue quitado. Pecado no existe. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Para que tú no vas a decir ahí como dicen los, ay, qué pecado. Porque eso está metido en los huesos. Ya tú con la muerte de Jesús quedaste libre, absuelto de todo. Ahora lo que tienes que preocuparte es por crecer, madurar, tener estabilidad, ser honesto, sincero, para que tú puedas ver verdaderamente la gloria y la manifestación de Jesucristo en tu propia vida. Amén. Vamos a estar en pie.